Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Epistemología platónica. La figura de Platón como gran filósofo pues ha trascendido los tiempos y no cabe duda de que es una de las figuras principales de la historia de la filosofía, uno de los grandes filósofos occidentales. Se puede decir, como afirmaba un filósofo norteamericano, que toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica, y es verdad. Platón nació en Atenas hacia el año 427 antes de nuestra era, poco después de la muerte de Pericles, el gobernante que había llevado a la polis griega a su máximo esplendor cultural, y tuvo una vida larga, Platón, y llegó, diríamos, hasta el año 347 en que murió. También es verdad que entre la labor de Platón destacó, por ejemplo, la fundación de la Academia, la creación de numerosos diálogos, que son realmente obras maestras, y diríamos que la fundación de la Academia, sobre el año 387 a.C., pues también marcó un hito decisivo en el desarrollo de la filosofía. La filosofía de Platón claramente intenta superar el relativismo y el escepticismo, por ejemplo, de los sofistas. Si nos centramos, por ejemplo, en la teoría del conocimiento de Platón, lo que podríamos llamar gnoseología platónica o epistemología platónica, habría que comenzar primero por la teoría de las ideas. Según Platón, hay dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Por lo tanto, pues hay un dualismo ontológico frente a Aristóteles, que considera que solo existe un único mundo, el mundo material o mundo sensible. Platón establece que existen estos dos mundos. Ciertamente es una concepción dualista, pero también esto se refleja, por ejemplo, en el ámbito de la antropología, cuerpo y alma, siendo el alma lo más importante y diríamos que el cuerpo la cárcel del alma, siguiendo la influencia de Pitágoras, por ejemplo, y del orfismo. Se puede decir que la teoría de las ideas es una de las doctrinas fundamentales del pensamiento platónico, y Platón considera que las ideas tienen las mismas características que tenía el ser de Parménides, porque son únicas, eternas, inmutables e inalterables, no cambian nunca. Las cosas, por el contrario, son cambiantes, son dinámicas, están sometidas a los cambios temporales y cambio de forma y otro tipo de cambios. Por ejemplo, un círculo pues puede ser dibujado con el lápiz, con un compás o mediante un ordenador, pero el círculo perfecto está en el mundo de las ideas. Ese círculo perfecto no se corrompe, no desaparece, no es imperfecto y es eterno. En este sentido, por ejemplo, los matemáticos analizan o estudian una noción de círculo perfecto, y la innovación de Platón consistió en decir que el mundo de las matemáticas pues es un mundo perfecto, inalterable, y que tenía una existencia real. De hecho, el propio Platón insiste en que el mundo ideal es más real que el mundo material o sensible. Y también dice que hay una relación entre los dos mundos, porque las cosas del mundo sensible imitan o participan de las ideas del mundo inteligible. Por lo tanto, esto sería algo fundamental para entender la teoría de las ideas. Las ideas, por tanto, son el modelo, el paradigma o el arquetipo de las cosas del mundo sensible, del mundo real. Uno de los mitos que desarrolló el propio Platón para explicar su teoría del conocimiento pues es el mito de la caverna, que sería la contraposición claramente entre dos mundos, y que aparece ilustrado en la República con el más célebre de los mitos platónicos, la alegoría de la caverna. Ciertamente el resumen del mito de la caverna es que la condición de los moradores de la caverna es la condición humana. Como los prisioneros nos movemos entre las apariencias y no conocemos la auténtica realidad. Al final del relato, Platón ofrece una interpretación de cada uno de los elementos del mito, desde las sombras de la caverna, por ejemplo, que representan la realidad sensible, porque es algo que nos confunde, que es ambigua, etcétera, hasta el sol exterior, que simboliza la idea suprema del bien, porque las tres ideas fundamentales de Platón son el bien, fundamentalmente, la verdad y la belleza. Por otra parte, la salida de la caverna es un camino difícil, reservado a unos pocos, hacia el mundo de las ideas, hacia el mundo inteligible. Ciertamente, en esta génesis de la filosofía platónica, de la teoría
de las ideas o formas, se notan varias cuestiones que son muy relevantes. Primero, hay una oposición al relativismo sofista, ya que los sofistas no consideraban la existencia de ideas objetivas, no las reconocían, todo era discutible, no había verdades seguras y por lo tanto se podían utilizar todas las posibilidades de la retórica para convencer, aunque fuera con engaños, con falsedades, etc. Por otra parte, está claro que Platón considera que el mundo sensible está en un constante cambio y en este sentido acepta completamente el devenir de las cosas sensibles. Pero realmente las ideas del mundo inteligible son lo más importante porque son el auténtico conocimiento, ya que poseen las características del ser de Parménides y además son algo permanente, etc. En consecuencia, en teoría del conocimiento podemos decir que el conocimiento verdadero no puede tratar de los objetos sensibles. Solo hay conocimiento de lo que es, de lo estable, de lo permanente, de lo que puede ser definido de manera científica, es decir, de lo que es universal. En consecuencia, el verdadero conocimiento trata de las ideas, trata de las formas, que es lo mismo. Su teoría, por tanto, trata de las ideas que forman el conocimiento científico. Realmente, en cuanto al acceso al conocimiento, Platón considera que el conocimiento científico consiste en la contemplación de las ideas. Sin embargo, las ideas pertenecen a un mundo inteligible, distinto al mundo sensible en el que vive el hombre. Aún así, es entendible que la mediación del alma hace posibles las vías de acceso al conocimiento, que son fundamentalmente la reminiscencia o anámnesis y la dialéctica. Y también existe una parte emocional en el conocimiento que impulsa al alma en su progreso hacia las ideas, que es el amor. En cuanto a la reminiscencia, cabe decir que es como una forma de recordar. De hecho, la teoría platónica de la reminiscencia sostiene que conocer no es otra cosa que recordar. Por lo tanto, diríamos que la reminiscencia es un recuerdo de lo que ya existe en el alma, cuando el alma estuvo en el mundo de las ideas antes de nacer las personas. De hecho, la teoría de la reminiscencia, por ejemplo, aparece en el diálogo Menón, uno de los diálogos de transición, en el que Sócrates consigue que un esclavo que interroga, al que se interroga, descubra por sí mismo un teorema matemático. Nadie le ha enseñado geometría al esclavo, pero, dirá Sócrates, es necesario suponer o pensar que ese conocimiento ya estaba en la mente del esclavo, o sea, en su alma. Además, también se puede decir que la idea de este conocimiento previo aparece también en otro diálogo platónico, en el Fedro, al final del mito del carro alado, cuando se plantea la posibilidad de que el alma caída recupere las alas y de esta manera se dé cuenta de lo que vio en otro tiempo nuestra alma cuando iba de camino con la divinidad. De esta manera, el conocimiento sensible podemos decir que hace posible que el alma inicie el proceso de recuerdo y, aun sin ser un auténtico conocimiento, es un primer peldaño en el acceso al conocimiento verdadero, que es el propio del mundo de las ideas. Además, están también los grados del conocimiento y la dialéctica. Antes de llegar a la dialéctica, hay que decir que el saber verdadero para Platón es distinguible en grados de conocimiento. Por ejemplo, Platón entiende la dialéctica como el método mediante el cual se asciende gradualmente desde el conocimiento sensible hasta el verdadero conocimiento, que consiste en la contemplación directa de las ideas eternas, inmutables y perfectas. Y este ascenso se produce a través de diferentes niveles de conocimiento descritos en la República de manera metafórica mediante el símil de la línea. El símil de la línea representa una línea dividida en segmentos desiguales. El primer segmento corresponde al conocimiento del mundo sensible, que es simbolizable por el interior de la caverna, puesto que el camino hacia el conocimiento empieza por la realidad sensible. Acerca de esta realidad cambiante no es posible hacer ciencia, de manera que Platón denomina este conocimiento doxa u opinión, y es un conocimiento que no es científico. Este segmento de opinión a su vez se divide en dos. El grado más bajo de conocimiento es la imaginación o conjetura o icasía, que se refiere a las imágenes o reflejos de las cosas sensibles y que podemos pensar que son las sombras de la caverna.
Por otra parte, la opinión, que tiene como objeto las cosas sensibles, es un segundo grado de conocimiento, la creencia, e incluye el estudio de la física, que sigue sin ser propiamente ciencia. En el mito serían las figuras que llevan los porteadores. Además, existe el conocimiento del mundo inteligible, que recibe el nombre de ciencia o episteme. Y aparece también otro segmento que corresponde al exterior de la caverna y que realmente está dividido en dos partes. Por una parte, el pensamiento discursivo, que es el pensamiento propio de las matemáticas, que es el primer momento, tras la salida de la caverna, la visión de las cosas reflejadas, todavía cegada la vista por el sol. Y también está la inteligencia, que es el campo o el ámbito de la dialéctica, el auténtico conocimiento que consiste en la contemplación de las ideas y que equivale a la visión de los objetos reales fuera de la caverna. Además, Platón considera que las matemáticas, como es el conocimiento más abstracto y por supuesto superior a la opinión, es el más importante. Pero a veces es cierto que se necesita recurrir a representaciones materiales de las ideas, que son los números o las figuras geométricas, y a hipótesis o supuestos previos que no admiten demostración. Platón, por supuesto, tenía en gran consideración las matemáticas y las presentaba como una preparación para la contemplación de las ideas. Por eso ponía en su academia que nadie entre aquí que no sepa matemáticas o geometría. En cuanto a esta división del conocimiento, que es el símil de la línea, realizándolo de una manera esquemática, pues sería, por una parte están los objetos del conocer, por ejemplo, el mundo inteligible pues se relaciona con el ser, con las ideas, con los objetos matemáticos, y el mundo sensible está relacionado con el devenir, los objetos sensibles y las imágenes de las cosas sensibles. Por otra parte, pues podemos pensar que existe el conocimiento o el tipo de conocimiento propio de la ciencia, episteme, que incluye la inteligencia o noesis, la dialéctica o pensamiento discursivo, dianoia, y que está relacionado con las matemáticas. En el ámbito de la opinión, en los tipos de conocimiento, o doxa, pues están la creencia, pistis en griego, la física, que no es saber científico, y la imaginación o conjetura, que en griego se dice eikasía. En un fragmento del diálogo Fedro de Platón, escribe Platón lo siguiente: así que, como se ha dicho, toda alma de hombre, por su propia naturaleza, ha visto a los seres verdaderos, o no habría llegado a ser el viviente que es. Pero al acordarse de ellos, por los de aquí, no es asunto fácil para todo el mundo, ni para cuantos fugazmente vieron entonces las cosas de allí, ni para los que tuvieron la desdicha al caer de descarriarse en ciertas compañías hacia lo injusto, viniéndoles el olvido del sagrado espectáculo que otrora habían visto. Pocas hay, pues, que tengan suficiente memoria. Si en este fragmento de Platón subrayamos varias expresiones, por ejemplo, por los de aquí, o por ejemplo, suficiente memoria, pues hay que entender que por los de aquí pues realmente son los objetos del mundo, las cosas sensibles del mundo, porque los seres verdaderos no son las cosas del mundo empírica, las cosas empíricas del mundo o la realidad empírica, sino que los seres verdaderos son las ideas o formas del mundo inteligible. Y por los de aquí significa los objetos sensibles, las cosas sensibles. Por otra parte, suficiente memoria se refiere a la reminiscencia o anamnesis, que es una recuperación de las ideas que ya vimos cuando estábamos en el mundo inteligible, antes de nacer en nuestro alma, antes de que el alma se incorporase al cuerpo humano, podríamos decir. En cuanto a la dialéctica, pues indudablemente la dialéctica, como la matemática, parte de hipótesis, de suposiciones, pero las toma únicamente como punto de partida provisional para llegar a los primeros principios. Ciertamente, en el caso de la epistemología platónica, pues hay dos tipos de dialéctica, claramente para Platón. Por una parte está la dialéctica ascendente, que asciende en abstracción, que comienza por los objetos sensibles y continúa por conceptos cada vez más abstractos, más universales, pues hasta captar las ideas y sus relaciones en un proceso que va de lo particular a lo universal. En cambio, hay también otro proceso inverso de dialéctica, que es la dialéctica descendente, que permite llegar de lo universal a lo particular, de lo más general, de lo más abstracto, de lo más genérico, de lo más universalizable, a lo particularizable, a lo particular. En definitiva, sería lo mismo que en la dialéctica descendente, que definir lo que cada cosa es recurriendo
únicamente a las ideas mediante divisiones sucesivas. Es decir, permite, por ejemplo, reconocer como pez a un animal concreto, descendiendo a partir del concepto genérico de animal y subdividiéndolo en vertebrado primero y en acuático después. En consecuencia, podemos decir que la dialéctica es el método propio de la filosofía, pero es algo más que un proceso intelectual, porque necesita también una cierta purificación del alma, siguiendo pues, los planteamientos, por ejemplo, pitagóricos. Platón señala además un componente emocional en este ascenso hacia el conocimiento, que es el impulso del amor, el amor, podríamos decir. De hecho, se puede considerar que el amor es un impulso hacia el conocimiento. Y para Platón, si la dialéctica viene a ser un progreso hacia la abstracción, el amor, eros, tal como lo entiende Platón, nos lleva también por este camino en el sentido de que induce a una idealización progresiva del objeto amado, de ahí la expresión amor platónico que todavía empleamos hoy, hasta llegar a la idea suprema, que sería pues la del bien. También cabe decir que por ejemplo, en el Fedro, el amor, que es también un anhelo de belleza, es la fuerza que empuja al alma en su ascenso y la restituye las alas perdidas en el descenso. El amor es también el tema de otros pues diálogos, como el banquete, donde el discurso de Sócrates, puesto en boca de una sacerdotisa llamada Diótima, describe el amor como la guía del alma a través de la belleza hasta la contemplación de la idea de la belleza en sí, siguiendo una escala que avanza en abstracción, pasando, por decirlo así, por todos los grados de la escala de un solo cuerpo bello a dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas ocupaciones, de las bellas ocupaciones a las bellas ciencias, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se concluye por conocerla tal como es en sí, lo bello en sí mismo. La escala de Diótima, por tanto, se presenta como una vía emocional para acceder al verdadero conocimiento. Sin embargo, el amor, como la dialéctica, necesita de una disciplina ascética destinada a purificar el alma o el espíritu y prepararlo para la contemplación de las ideas. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.